El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente y prevalente en los hombres en Uruguay, pero en mortalidad es el cuarto o el tercero. Esto significa que de 3 hombres que tienen un cáncer de próstata, 2 fallecen de otra enfermedad totalmente distinta. Por lo tanto, lo hace una enfermedad frecuente, prevalente, oncológica, pero no tan mortal como por ejemplo el cáncer de pulmón, donde la relación es casi todos los que tienen el cáncer de pulmón o gran parte fallecen por el cáncer de pulmón. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. En la actualidad, el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en los hombres y constituye la segunda causa de muerte por cáncer en el sexo masculino. La próstata es un órgano que es solo del hombre, o sea que para tener cáncer de próstata hay que ser hombre, pero hay un factor muy importante que es relacionado con la edad. Un cáncer de próstata tiene picos de incidencia, sobre todo que empiezan a aumentar su incidencia más allá de los 60 años de edad, y es raro un tumor de próstata en pacientes más jóvenes, ¿tá? Y por lo general se intenta buscar otras causas que puedan haber tenido una incidencia en hacer ese tumor de próstata, como algunas alteraciones genéticas o enfermedades genéticas que puedan ocurrir. Pero por lo general te podemos decir que el principal factor de riesgo para tener un cáncer de próstata es ser hombre y ser viejo. Cuanto más viejo, más probabilidades hay de tener un cáncer de próstata. De hecho, hay estudios de necropsia en pacientes que han vivido más de 90 años que en más de un 90% se encontraron indicios como de un tumor de próstata incipiente. Eso te demuestra que a la larga, tal vez, si un día la humanidad llegamos a vivir muchísimos años, más de 100 años, la mayoría de los hombres podamos tener un alto riesgo de tener un cáncer de próstata. Quiero dejar una diferencia bien clara, que una cosa es el cáncer de próstata como enfermedad maligna y otra cosa es el adenoma prostático. A la mayoría de los hombres, con la edad, la próstata va a empezar a crecer y va a empezar a hacer síntomas urinarios. Eso pasa porque la próstata está ubicada en una manera muy estratégica donde la vía urinaria pasa por ella, por lo tanto cualquier cambio de presión tamaño produce síntomas urinarios. Es por eso que es muy frecuente después de cierta edad que la próstata aumente de tamaño. Ese aumento de tamaño lleva a síntomas urológicos que son muy variables y que eso no significa que tengas un cáncer de próstata, significa que sos hombre y que ha pasado el tiempo. Es importante también la consulta porque siempre hay que ver cuál es la causa de los síntomas urinarios. La mayoría de los cánceres de próstata crecen muy lentamente y persisten durante mucho tiempo sin causar síntomas importantes. La posibilidad de padecer cáncer de próstata se incrementa a partir de los 60 años. Es una glándula que tiene sobre todo una función, pero es muy limitada a un aspecto de exócrino. Bien, y la ausencia de la próstata en teoría no causaría ningún síntoma. ¿Qué pasa? Como es una glándula, las glándulas tienen formas que generan para producir una sustancia, y los tumores, por lo general de los acinos prostáticos, que es una estructura de la próstata, es de donde viene el tumor. Bien, entonces de la parte de la próstata, que digamos es como si fuera una nuez, que tiene 2 lóbulos, un pico, pero no importa, pero básicamente tiene 2 lóbulos, puede surgir en cualquier parte. Y de hecho puede crecer de un lado hacia otro lado de la próstata, y a su vez puede crecer el tumor de próstata, crecer hacia distintos lados, invadiendo estructuras del aparato genital masculino, como las vesículas seminales, o inclusive en la parte digamos posterior a la próstata está el recto. De ahí que el examen para poder por la clínica acceder a la próstata es el tacto rectal. Uno, por medio del tacto rectal, llega a la parte posterior de la próstata y ahí puede ver perfectamente la forma de la próstata, se toca perfectamente la forma de la próstata, puede ver la consistencia, si es dura, si es firme elástica, puede ver si una parte está más agrandada que otra. Eso se puede ver perfectamente por el tacto rectal. El cáncer de próstata da síntomas similares al agrandamiento prostático y un hombre consulta por eso mismo. Ante va al urólogo, el urólogo al hacer el tacto rectal puede notar alguna alteración a nivel de la próstata, sobre todo en la consistencia, en su tamaño,
pedir un examen de sangre, que es el PSA, que es el antígeno prostático específico, y con eso hacer un diagnóstico de un cáncer de próstata, y tal vez los síntomas que puede tener el paciente son los mismos que por tener la próstata aumentada de tamaño. Otro es el caso de un paciente que el tumor se escapó de la próstata, llamémoslo así, para que entienda, está en una parte, por ejemplo, en un hueso, en una vértebra, produce dolor, a través del dolor se diagnostica un tumor que está lejos, o sea que se escapó del órgano, digamos, y por medio se llega a un diagnóstico del cáncer de próstata, de manera haciendo como un razonamiento inverso, ¿no? O sea, de la metástasis se va al razonamiento. Y muchas veces es totalmente asintomático. Simplemente un hombre va a la consulta de rutina de su médico general, pide que le hagan un PSA en sangre y el PSA da alto. Y sin tener ningún síntoma urinario, sin tener nada, se diagnostica un cáncer de próstata. Las paredes de donde está la próstata están los nervios, vamos a decirlo así, que gobiernan tanto la erección como la función esfinteriana. Es por eso que un procedimiento cualquiera a nivel de la próstata, sobre todo mayor, como sacar la próstata o irradiar la próstata, pueda tener implicancias tanto en la erección como también en el control esfinteriano. Es por eso que una de las secuelas que puede pasar del cáncer de próstata es que puede quedar el paciente con una disfunción eréctil o con una deficiencia en la función esfinteriana de la misión, sobre todo. Es muy importante aclarar, como yo dije en un principio, en la edad a la cual se genera el cáncer de próstata. La disfunción eréctil es bastante frecuente, si bien tiene tratamiento, en aquellos pacientes que muchas veces tienen comorbilidades como la diabetes, la presión arterial, patologías a nivel vascular. Eso hace que se sumen, ¿no? Se sumen y que la disfunción eréctil pueda ser también multifactorial. Y un poco de radioterapia pueda provocarlo. Pero la mayoría de las veces es un tratamiento en el cual pueden aparecer estas complicaciones en menor medida. Si se detecta de forma temprana, tiene una mejor oportunidad de tratamiento exitoso. Es por esto que el número de muertes de cáncer de próstata ha descendido en los últimos años, gracias a la detección precoz y a la medición del antígeno prostático específico que permiten un tratamiento temprano y efectivo. De cada 3 hombres que tienen cáncer de próstata, 2 se mueren de otra cosa totalmente diferente. Entonces, al que le va mal, digamos, a los que por lo general son aquellos pacientes que no se pueden operar, que se diagnostican con una enfermedad tardía o tienen enfermedades muy agresivas. La mayoría se curan con los tratamientos. Se pueden, digamos, clasificar en cáncer de próstata de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Todos hablando de cáncer localizado. Bien. Los pacientes que tienen un muy bajo riesgo de cáncer de próstata, hacer un procedimiento con estos riesgos, existe lo que se llama la vigilancia activa. Y tenemos que diferenciar, saber bien cuál es aquel tumor que va a tener una evolución más agresiva de otro que no. Entonces, la vigilancia activa no es no tratar a un paciente, es, digamos, posponer el tratamiento hasta que realmente sea necesario, implica un riesgo para el paciente. Eso es una estrategia de seguimiento del paciente y es una estrategia válida. Lo que se hace básicamente en este tipo de pacientes, en los que se puede hacer, no es en todos, que tengan un muy bajo riesgo o algunos pacientes de bajo riesgo, es seguirlo de manera seguida, bimensual o trimestral, con exámenes de sangre y tacto rectal, y una vez por año repetir este examen de biopsia prostática a ver si hubo un cambio en la histología. En los pacientes que tienen un cáncer de próstata de un riesgo un poco más elevado, tanto la cirugía como la radioterapia son tratamientos bastante equivalentes. Entonces, lo que nosotros le decimos al paciente, básicamente, le explicamos la situación en la que está y le explicamos las opciones de tratamiento que pueden existir. En el caso de la cirugía, está a cargo de los urólogos. Lo que se hace es un procedimiento en bloc y lo que se busca es extraer la próstata en su totalidad. En el caso de lo que es la radioterapia, nosotros hacemos un tratamiento que le llamamos neoadyuvante y adyuvante. ¿Por qué? Porque el problema, si nosotros vamos a lo molecular, el problema del cáncer de próstata está en lo que llamamos el receptor de testosterona. ¿Qué es el receptor de testosterona? Nosotros los hombres, la hormona sexual es la testosterona. Es la que nos masculiniza. Bien, esa hormona funciona a través de un receptor.
Ese receptor de testosterona es, digamos, la base donde muchas veces actuamos en los tratamientos oncológicos. Nosotros, al dar fármacos que inhiben la unión de la testosterona con ese receptor o inhibimos la función testicular al no producir testosterona, nosotros estamos tratando el tumor. De hecho, al hacer eso, el PSA baja, se desploma y la próstata, el tumor, baja. Por lo tanto, para hacer la radioterapia, muchas veces nosotros hacemos este tratamiento, unos meses, hacemos la radio junto a este tratamiento. Este tratamiento permite hacer una radioterapia de mejor calidad y luego, dependiendo del riesgo que te comenté previamente, nosotros tenemos la opción de ofrecer al paciente continuar con algo que llamamos tratamiento adyuvante, o sea, ayuda al tratamiento que ya se hizo, con un tratamiento inhibiendo, ya sea como te expliqué, la secreción de testosterona, la unión de la testosterona al receptor o las dos cosas, que hacemos un bloqueo completo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con el cáncer de próstata que se escapó de la próstata? O sea, digamos, llamémoslo así para entender, y está en el estadio 4, está diseminado. Es una enfermedad incurable, primero que nada. Por lo tanto, en una metástasis, por lo tanto, nosotros no, en la cirugía o la radioterapia es muy dudosa la indicación, a menos que sea para controlar síntomas locales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una deprivación androgénica, que es esto que yo te digo. Utilizamos fármacos que lo que hacen es bloquean la función testicular, inhibiendo la secreción de testosterona. Todo con el objetivo de que el receptor de testosterona no sea estimulado. Eso lo logramos con un altísimo porcentaje de eficacia. Bien, y tal es así que la mayoría, pero la enorme mayoría de los pacientes que con un estadio 4, un cáncer de próstata, que comenzamos un tratamiento, responden por un tiempo importante. A veces hay pacientes que no responden tanto, hay pacientes que responden muy bien durante varios años solamente con este tratamiento y fallecen de otra cosa, porque acuérdate que te dije que a veces el diagnóstico se da en pacientes que son añosos, tienen otras enfermedades y andan 70 y largos, y bueno, a veces fallecen de una patología cardiovascular, por ejemplo, o de otra cosa, no del cáncer de próstata. Cuando estás en esa etapa, antes lo que había era la quimioterapia. Sí. ¿No? Y hoy en día tenemos fármacos de nueva generación que se pueden utilizar en este escenario, que están a acceso universal en Uruguay, que es importante decirlo, que están de acceso universal, que están en el Fondo Nacional de Recursos, que todo uruguayo pueda acceder a él siempre que tenga una indicación, y posponer el inicio de la quimioterapia. Eso es muy importante para que la población conozca que existen acceso a al tratamiento de esta enfermedad, incluso en tratamientos avanzados. Hablamos desde que en Uruguay está cubierto desde una enfermedad incipiente en la cual podemos hacer una vigilancia activa, hasta una enfermedad avanzada que es resistente a tratamientos que son los de primera línea, y los tratamientos de alto precio también están contemplados en la cobertura.